En el programa de hoy, el Papa destaca que el individualismo es la causa de la crisis de la democracia. Desde Argentina, los curas villeros rinden merecido homenaje a los adultos mayores. Ante la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Paraguay brilla al expresar su defensa de la vida y la igualdad de derechos basada en el sexo biológico, varón y mujer. Fiducias súplican sobre la bendición a parejas del mismo sexo. Monseñor Atanasius Schneider afirma que la Iglesia no puede bendecir una relación pecaminosa de personas que no buscan cambiar de vida, pues esto equivale a bendecir y promover el pecado, dando un antitestimonio inaceptable ante el mundo. Guerra en Tierra Santa, 9 meses del intercambio de ataques entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Se espera que esta semana negocien un acuerdo de alto al fuego e intercambio de rehenes. Hola Natalie, un gusto comenzar la semana contigo. Un gusto también iniciarla contigo y con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa Francisco, cuya presencia en la ciudad italiana de Trieste, al norte de Roma, dejó a los políticos de todo el mundo un importante mensaje para rescatar a la democracia de la crisis. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. El Papa Francisco hizo una breve pero intensa visita a Trieste, una ciudad portuaria en el noreste italiano. El pontífice participó de la 50ª edición de la Semana Social de los Católicos en Italia, una iniciativa anual que reúne a cientos de católicos y delegados de las diócesis para dialogar sobre distintas problemáticas. Este año el tema es el corazón de la democracia. Tras su aterrizaje, el Santo Padre se reunió con más de 1000 participantes del Congreso. En su discurso explicó que la crisis de la democracia surge del individualismo, que impide a los ciudadanos sentirse parte de un proyecto común. Por ello, señaló que la corrupción y la cultura del descarte conducen a una ciudad donde muchos son marginados y donde no hay lugar para los pobres, los frágiles y los no nacidos. Señaló que en este contexto los católicos cumplen un papel esencial. Debemos ser voz, una voz que denuncia y propone en una sociedad que a menudo se queda afónica y en la que demasiados son descartados. Tantos no tienen voz. Tantos non hanno voce, tanti. Questo è l'amore politico. Este es el amor político, que no se contenta con curar los problemas, sino que busca afrontar las causas. Esto es amor político. Questo è l'amore politico. Tras la reunión, el Papa mantuvo un encuentro privado con un grupo de casi 150 migrantes y personas con discapacidad. Después se trasladó a la Plaza Unidad de Italia, donde presidió la misa. En su homilía, el pontífice subrayó que frente a los retos sociales es necesario que la fe no se encierre en sí misma, sino que se preocupe incluso del polvo que corre por nuestras calles. Fratelli e sorelle, soprattutto abbiamo bisogno di una fede che spiazza. Es sobre todo una fe que disipa los cálculos del egoísmo humano, que denuncia el mal, que señala con el dedo la injusticia, que desbarata los planes de quienes, a la sombra del poder, juegan con la piel de los débiles. Gioca sulla pelle dei deboli. El Papa dijo que Dios se esconde en los rincones oscuros de las ciudades y su presencia se revela en el rostro de los descartados. Con ello pidió a la Iglesia local que no sea indiferente ante el sufrimiento de los desplazados que llegan de la ruta de los Balcanes. Este mensaje tiene especial relevancia en la ciudad de Trieste, donde cada día más de 40 migrantes provenientes de países como Albania, Bosnia y Rumanía ingresan a la ciudad en busca de asilo. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Ahora nuestra atención se centra en Argentina, donde los curas villeros, sacerdotes que ejercen sus ministerios en los vecindarios pobres de Buenos Aires, destacaron el altísimo valor de los adultos mayores. Sobre esto y más nos informa Matías Boca. Se realizó el segundo encuentro Viejos son los trapos en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, la Casa de Mamantula, la primera santa mujer en la República Argentina. Un verdadero espacio de reconocimiento para nuestros adultos mayores. El encuentro fue organizado por los curas villeros de los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el principal objetivo fue reunir
a los abuelos y abuelas de los barrios para compartir vivencias, jugar, disfrutar de un recorrido histórico por la Santa Casa de Ejercicios Espirituales y también participar del karaoke final. Un verdadero espacio de misericordia y fraternidad vivido por los jóvenes de la tercera edad. Como una idea ahí del equipo de cura de los barrios populares, de las villas, donde veíamos que cada uno teníamos nuestros propios centros de adultos y dijimos, bueno, tenemos que encontrarnos entre nosotros, así como nos encontramos los curas, a veces como se encuentran los jóvenes, también es importante encontrarse entre los abuelos, ¿no? Para poder compartir un poco la vida, ver que son muchos, y bueno, así surgió Viejos son los trapos 1, obviamente que tiene que ver con los abuelos, ¿viste? Cuando te dicen, ¿qué hace viejo? Y la respuesta es, no, viejo tu abuela, viejos son los trapos. Así que surgió un poco ahí el lema, a partir de esta respuesta graciosa que se da. Como dice el lema, son viejos, pero por dentro son jóvenes. Son jóvenes, son niños que también tienen mucha vida, a pesar de los años, mucha vida por compartir y también mucha sabiduría, ¿no? Es también importante escuchar a los abuelos lo que tienen para decirnos, porque también, ¿no? Su historia habla de sus raíces, habla de sus barrios, habla de los valores que tienen cada uno de ellos. Ellos se llevan la alegría de compartir, de sentarse en la mesa y celebrar la vida, esa felicidad de la renovación espiritual. Fue una verdadera fiesta con los abuelos que disfrutaron y compartieron todos juntos la Eucaristía. ¿Qué nos dice el Papa Francisco de los abuelos? Es horrible ver a los ancianos descartados, es feo y es pecado, porque las personas mayores son la memoria de los pueblos y sobre todo la de las familias. Recemos por nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tantas veces han tenido un papel heroico en la transmisión de la fe en tiempos de persecución. Aplauso. Para finalizar con la información, roban una imagen de la Virgen de Luján en una basílica de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Ahora cambiando lo que dice la Manuel. ¿Se sabe ahí? El párroco de la Basílica Santa Rosa de Lima en la ciudad de Buenos Aires, padre Sebastián Suri, informó que fue robada la imagen de la Virgen de Luján del templo. Según puede verse en un video que se volvió viral, un hombre sustrajo la imagen de la Virgen de Luján que se hallaba en el interior de la iglesia y huyó rápidamente. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del templo y hasta el momento es la única información que se tiene sobre el caso. Yo lo que pienso es, por un lado, lo asocié a la historia de la Virgen de Luján, que en los relatos de la época dicen que el negro Manuel se quejaba de que ella salía de noche, desaparecía y volvía a la mañana y tenía abrojos y pastitos en el vestido, como que salía, ¿no? Entonces, pensar que la Virgen también sale, no quiere quedar encerrada en la iglesia. Una señora me dijo, padre, la Virgen va a volver y va a traer mucha gente que no estaba viniendo. Me gusta esa mirada, más que la catastrófica o la delictiva, ¿no? Ella nos ama siempre y está siempre con nosotros. Esta imagen fue robada, pero nuestra madre, donde están los cristianos, está siempre, así que ella sigue estando con nosotros. Estoy imaginando el día del regreso, el día que aparezca, hacer una fiesta, juntar plata para hacer no sé, una fiesta, un asado, una serenata, cantarle, entrarla en procesión y hacer una misa hermosa, todos felices. Eso es lo que pienso. Cabe señalar que el objetivo de los responsables de la basílica es difundir el hecho para dar con el ladrón y evitar la comercialización de la imagen. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y ahora le contamos que el gobierno de Paraguay destacó entre los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos al plantear sin temor al que dirán su firme posición frente al derecho a la vida. Fue durante la reciente sesión del organismo multilateral en Paraguay del 26 al 28 de junio últimos. Escuchemos al viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún. Con relación al derecho a la vida, como lo hemos ratificado en diferentes foros locales e internacionales, reiteramos el principio consagrado en nuestra Constitución Nacional, que establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, garantizando su protección en general desde la concepción. Este derecho está consagrado en los términos en el Pacto de San José de Costa Rica, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno de Paraguay también rechaza la ideología de género. Escuchemos cómo lo plantea el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, en la reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos. Con relación a temas de género, el Paraguay aboga de forma activa y decidida por la igualdad de derechos entre ambos sexos, en línea con su marco constitucional. Así también, adopta una interpretación del término género basada en el sexo biológico de las personas, reconociendo únicamente dos categorías: hombre y mujer. Mi delegación promoverá que los términos utilizados en los documentos sean claros y precisos, evitando ambigüedades en su interpretación y asegurando la coherencia con nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, 9 meses de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, se espera que esta semana ambas partes negocien un acuerdo de alto al fuego e intercambio de rehenes. Una escuela católica en Gaza es la más reciente perjudicada por la guerra. Le contamos lo último. En el norte de la Franja de Gaza, así se veía la escuela de la Sagrada Familia hasta hace unas horas, antes de ser bombardeada por el ejército de Israel en la mañana del domingo. Ahora yace entre escombros. 4 muertos confirmados. El ataque aéreo apuntó a 2 aulas en la planta baja de la escuela que refugiaba a un gran número de familias palestinas desplazadas por la guerra. Por su lado, Israel dijo que el complejo era un escondite del grupo terrorista Hamas y en donde fabricaban sus armas. La escuela de la Sagrada Familia de Gaza pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén. Por ello, en un comunicado, la Iglesia Latina local expresó su preocupación y condenó el ataque. La Iglesia en Jerusalén también pidió que ambas partes lleguen pronto a un acuerdo que ponga fin inmediato al horrible baño de sangre y a la catástrofe humanitaria en la región. Sobre este pedido, el 7 de julio, la agencia Reuters reportó que Hamas está de acuerdo en negociar con Israel liberación de rehenes, incluso sin un alto al fuego permanente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó que las negociaciones se darán esta semana, pero también dijo que al margen de cualquier pacto, continuarán con los combates hasta que Hamas sea derrotado. De hecho, el ejército israelí ordenó una nueva evacuación en 3 barrios al norte de Gaza, ya antes bombardeados, ante una nueva operación militar en la zona. Hacemos una pausa y al volver, fiducias suplican sobre la bendición a parejas del mismo sexo. Monseñor Athanasius Schneider afirma que la Iglesia no puede bendecir una relación pecaminosa de personas que no buscan cambiar de vida, pues esto equivale a bendecir y promover el pecado, dando un antitestimonio inaceptable ante el mundo. Además, desde Perú se cumplen 50 años desde la visita de San José María Escrivá de Balaguer al país. El santo instó a los sacerdotes a hacer del Perú el imperio de Dios, extendiendo la fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La declaración Fiducia Supplicans, publicada poco antes de Navidad del año pasado, ha causado un revuelo en el mundo católico y también ha afectado gravemente la relación con las iglesias ortodoxas, según el cardenal Koch, encargado del diálogo ecuménico. Para tener un criterio al respecto, ha habido un interesante artículo de Monseñor Athanasius Schneider recientemente publicado y queremos conversar con él al respecto. Monseñor Athanasius Schneider, bienvenido al programa. Monseñor, díganos por qué
Fiducia Supplicans atenta de alguna manera contra la misión de la Iglesia y también contra la vida de las comunidades católicas. Pues bien, este documento autoriza expresamente a los sacerdotes a bendecir a parejas del mismo sexo y a otras parejas que viven públicamente en adulterio y otras uniones pecaminosas. Este es el problema, porque con estas bendiciones la Iglesia está, de hecho, bendiciendo y promoviendo el pecado y dando antitestimonio en el mundo. Esto es inaceptable. Las explicaciones que se dan de que no estamos bendiciendo su relación pecaminosa, sino solamente su relación, es simplemente un sofisma que ninguna persona con sentido común aceptará. Es un insulto a la inteligencia. En realidad, se trata de la bendición de una pareja, como indica varias veces el documento. Es evidente que la Iglesia siempre ha bendecido y puede bendecir a cualquier individuo en cualquier situación, incluso en una situación de pecado, siempre que esa persona tenga una verdadera intención de pedir la bendición de Dios. ¿Y qué significa la bendición de Dios? Significa que Dios te da la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que aceptas la voluntad de Dios y pides cambiar tu vida con la gracia de Dios. Cuando esa es tu intención, pides una bendición. Cuando una persona pública manifiestamente no está dispuesta a cambiar de vida, la bendición le hará daño y la Iglesia no puede hacer eso. En la misa bendecimos, por supuesto, a todos los presentes indistintamente, y Dios conoce sus corazones. El problema es cuando una persona viene explícitamente a ti, declarando que no cambiará su vida, que promoverá la homosexualidad, que promoverá otros pecados. Entonces no puedes bendecir a esa persona. Pero cuando una persona con tendencia homosexual viene a ti individualmente, no como pareja, y dice: pido la bendición de Dios para poder superar las tentaciones y para poder dejar el estilo de vida homosexual, entonces, por supuesto, es evidente que un sacerdote puede darle la bendición. Para esto no necesitamos ningún documento. Monseñor, una cosa que usted indica en este artículo tan interesante es que las personas que no tienen la intención de vivir de acuerdo a la palabra de Dios normalmente no buscan bendiciones de la Iglesia. Pero Fiducia Supplicans invita a las personas a venir como parejas a pedir esta bendición y además impide o le prohíbe al sacerdote que indague sobre la situación de vida y la voluntad que tienen estas personas de cambiar. Y esto es lo que hace particularmente problemática esta declaración. Sobre esta prohibición de indagar, hay que indagar. Si, por ejemplo, se presenta un conocido mafioso, tengo que preguntarle: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres que te bendiga? Tengo que preguntarle: ¿quieres arrepentirte? Rezaré por ti para que te arrepientas. Pero esto no se puede hacer cuando se presenta a una pareja que vive en pecado, porque presentarse como pareja ya es en sí mismo una especie de propaganda de su estilo de vida, y la Iglesia estaría colaborando, de hecho, en la propaganda de hacer aceptable el estilo de vida homosexual. Esta es la consecuencia evidente de este documento que nadie puede negar. Promover la agenda homosexual, no en teoría, sino en la práctica, una agenda que es anticristiana y antihumana. Y esto no ayuda en absoluto a las personas con tendencia homosexual. Tenemos que ayudarles individualmente y discretamente con nuestras oraciones e invitarles a vivir según la voluntad de Dios, con la gracia de Dios, y así alcanzar la verdadera felicidad en su conciencia y en su alma. Monseñor Terencio Schneider, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Y este martes 9 de julio se cumplen 50 años desde la visita de San José María Escrivá de Balaguer al Perú. El santo del Ordinario llegó a Lima el 9 de julio de 1974 y se quedó 3 semanas visitando diversos lugares en el país. Un mensaje que dejó claro el santo fue la santificación del trabajo y no llevarlo a la criolla, un término usado en el Perú cuando se habla de un trabajo mal hecho que San José María incluyó en su discurso. Resaltó también el cuidado de los oratorios y capillas dedicadas a la adoración del Señor, pero sobre todo destacó el testimonio de muchas personas que no son públicas, pero procuran una vida santa. San José María también dio un importante mensaje a los sacerdotes. Ana Luisa Costa, coordinadora de la Oficina de Comunicaciones de la Prelatura del Opus Dei en el Perú, nos cuenta más. Cuando San José María vino al Perú, realmente hizo viajó y se reunió, por ejemplo, en
Cañete, en los institutos en Condoray y Valle Grande, con los pobladores de la zona, los agricultores y las obras que se hacen ahí, las enseñanzas que se dan a través de las carreras que se imparten para que se promocione al trabajador rural es sumamente importante, ¿no? Además, San José María se reunió con las familias en tertulias, conversaciones, en donde nos hizo resaltar muchísimo, resaltó el mensaje de tener una fe fuerte y acudir a los sacramentos. A los sacerdotes les dijo una frase muy bonita, ¿no? Les dijo, este es el imperio del sol y tiene que ser el imperio del Dios divino, ¿no? Tenemos que, el Perú es por tradición, ¿no? Cuna de santos. Y a los sacerdotes les dijo que desde el Perú, en el Perú y desde el Perú tenemos que reforzar esa fe católica y extenderla, porque uno de los mensajes más importantes de todo, una de las obligaciones o del deber que tenemos todos los católicos es justamente trabajar nuestro vínculo con Dios, tener ese sentido sobrenatural, pero sobre todo hacer apostolado. Hay muchos miembros del Opus Dei que dictan cursos de matrimonio, de familia, en colegios, en parroquias, para poder fomentar y contribuir con la Iglesia a esta misión de enseñarles el Evangelio, dar charlas. Hay muchos lugares donde hacer apostolado y donde trabajar en el Opus Dei. A mí me gustaría invitar a tu audiencia a que visiten la página del Opus Dei, ¿no? opusdei.org, www.opusdei.org, y ahí van a encontrar muchos recursos para hacer oración, muchos libros, van a poder conocer a San José María. San José María es un santo reciente. En el 2028 vamos a empezar las celebraciones, bueno, estamos ya en camino a las celebraciones de los 100 años de fundación del Opus Dei, ¿no? Entonces es un buen momento también para los miembros del Opus Dei hacer una autoevaluación de nuestra fe y seguir avanzando y seguir luchando día a día a pesar de las caídas para ser mejor, ¿no? En octubre próximo, durante el Sínodo de los Obispos, será proclamado santo el joven beato Pier Giorgio Frassati, según fuentes acreditadas. Fue aprobado un milagro atribuido al joven italiano que sirvió a los pobres y promovió los valores cristianos en la política. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez, director de Hablar con Jesús, nos cuenta más sobre el hombre de las 8 bienaventuranzas recordado este mes. Veamos. Buenos de Dios. Nos encontramos frente a una de las figuras más interesantes de inicios del siglo pasado. Pier Giorgio Frassati nace en Turín en 1901 y si nos damos cuenta es un momento de muchos cambios. De hecho, se generará luego una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en poco tiempo. En 1870 había comenzado la Revolución Industrial, que lleva a unas desigualdades sociales muy fuertes. Y en ese ámbito está Pier Giorgio, que tiene una sensibilidad por lo social muy grande. Y eso se nota desde que llega a la universidad. Él es de la alta sociedad y de hecho eso le llevará a tener muchos conflictos con su padre porque él se dedica a tratar a la gente más pobre, la más necesitada. Tiene ese sentido social muy arraigado que le llevará a visitar las cuevas que estaban en los arrabales, en las partes de fuera de las ciudades donde vivía, porque vivió no solo en Turín, sino que también se moverá a Alemania y hará lo mismo para ir a buscar a la gente que necesitaba más. Pero también es un hombre muy espiritual, un hombre espiritual que cuando llega a la universidad y siente que el ambiente anticlerical está tomándose todos los ámbitos, empieza también a ver de qué forma puede dar la cara como un buen católico. Y propone hacer adoración nocturna y propone hacer cosas para despertar de nuevo esa fe de la gente. Y los anticlericales decidirán intervenir para arrancar esa provocación de Pier Giorgio y al llegar a esa adoración al Santísimo que estaba proponiendo, por ejemplo, en su iglesia, se quedan desconcertados por la fe y por la
gran cantidad de gente que había llevado Pier Giorgio, ¿no? Pier Giorgio se contagia de una enfermedad incurable a la misma altura de que su abuela también estaba muy grave. La familia se fija más en la abuela y se olvidan de Pier Giorgio. Y cuando ya, digamos, cubren ese descuido, se dan cuenta de que tiene una enfermedad incurable de la cual morirá. Me interesa no terminar esto sin mencionar que el padre de Pier Giorgio, hasta que murió él, siempre tuvo esta diferencia, ¿no? ¿Cómo te puedes dedicar a los pobres? ¿Cómo puedes dejar de tratar a la gente de nuestra misma clase social? ¿Por qué te desgastas por los demás? Y el primer milagro de Pier Giorgio se dice que es justamente la transformación paulatina de su padre. La transformación paulatina de su padre que terminará con la conversión de su padre. Me parece que es algo bien bonito pensar cómo un hijo puede incluir en sus oraciones y cómo su comportamiento y cómo su actitud pueden cambiar el corazón de un padre. Pese a que él ya había muerto, su fuerza fue tan grande al ver la cantidad de gente que fue, por ejemplo, a su velorio, la cantidad de gente que hablaba bien de su hijo, que le llevó a cambiar esa percepción que tenía de él y acercarse mucho más a la iglesia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.